Bienvenido a otra semana de los Best Use Webinars. Esta semana tenemos el privilegio y el honor de tener a la doctora Marisa Salanova con nosotros. Bienvenida, Marisa. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Es un placer tenerte aquí. Ya sabes, para mí la importancia que era que tú formases parte de estos webinars y que fueses la guinda de la tarta final de la serie esta, de acercando la ciencia a lo cotidiano, ¿no? Os presento a Marisa. Marisa es catedrática de Psicología Social, especializada en la aplicación de la psicología positiva en el trabajo y en las organizaciones, y directora de investigación del equipo WANT y presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva. Entonces, pues es un privilegio tenerte aquí y que compartas con nosotros tus conocimientos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar con una pregunta básica. Se lo pregunté a Gonzalo cuando empezamos la serie. Es importante la parte de esta mirada científica vuestra, ¿no? ¿Qué es esto de la ciencia del bienestar para ti? Bien, para mí la ciencia del bienestar es en el ámbito de la psicología, es psicología. Me gusta hablar, como dice mi compañero amigo Carmelo, más bien de la psicología de lo positivo, más que psicología positiva. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con ese término. Y bueno, pues nos une a un conjunto de investigadores a nivel internacional, pues el deseo y el compromiso, ¿no? por hacer investigación básica y aplicada en diferentes ámbitos sobre el bienestar y la felicidad pues en ámbitos como la salud, el trabajo, las organizaciones, el deporte, etcétera. Entonces, es ese deseo, yo creo que genuino, por estudiar cómo es el funcionamiento humano, óptimo, humano y en grupos también, en organizaciones, y bueno, cuáles son las leyes, ¿no? que rigen este comportamiento y que básicamente tiene que ver pues con emociones, con el optimismo, con la vida sana, ¿no? También el aspecto físico. Y para mí es eso, ¿no? Esa parte, ese enfoque hacia lo positivo, dentro de la psicología, que es lo que nosotros conocemos. Por supuesto, hay otras definiciones de bienestar desde el ámbito económico, que también ahora es muy importante, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos une esto. Vale. Sé que el trabajo de investigación que estás haciendo con tu equipo WANT, pues estáis investigando la psicología positiva en las organizaciones y la felicidad. ¿Existe la felicidad en el trabajo? ¿Existe la felicidad de los empleados? Es una buena pregunta esta, sobre todo en la época que estamos viviendo, ¿no? De Claro. crisis y convulsiones. Pues, claro, aquí deberíamos entrar primero a definir o a conceptualizar lo que es la felicidad, ¿no? Para luego ver si esto se puede dar en el trabajo, en ese ámbito de nuestra vida. Y bueno, yo he escuchado compañeros en el webinar, Santiago Vázquez el otro día también, que hizo una exposición genial, ¿no? De la felicidad en el trabajo. No voy a ahondar más aquí, pero bueno, sí que es verdad que es muy importante, también desde nuestra perspectiva, entrar en el concepto de felicidad. Para mí es muy clarificadora la definición de bienestar o felicidad de las 3 vías de Seligman. A mí me gusta mucho y creo que a partir de ahí pues hay otros conceptos del bienestar también. Pero esta quizás es la que más conocida es, también desde el ámbito científico y no científico. Entonces, yo creo que me gusta además la de las 3 vías, ¿no? Porque el florecer, ¿no? Incorpora otros aspectos, pero no entrarían dentro del constructo de bienestar, sino que inciden en el bienestar. Por ejemplo, las relaciones sociales, ¿no? En este caso, o la búsqueda de significado. Pero bueno, esa idea de experimentar emociones positivas, que no quiere decir que se nieguen las negativas, sino además de esa idea de ir un paso más, no un peldaño más, de encontrar o conocer cuáles son tus propias fortalezas y buscar maneras de encontrar esas gratificaciones auténticas, ¿no? Con esas fortalezas. Y luego ese último peldaño, ¿no? De la idea de poner las fortalezas al servicio de algo que nos trascienda. Para mí es
una definición muy completa de bienestar y de felicidad. Y ahora vendría la segunda parte. ¿Esto es posible encontrar en el trabajo? ¿Es posible encontrar en el trabajo emociones positivas haciendo algo que te gusta, que te satisface, que te divierte, que te agrada, en donde puedes poner a disposición de ti mismo y de otros tus fortalezas? Yo creo que sí, yo creo que sí. No quiere decir que sea fácil, sino que es posible y bueno, es cuestión de encontrar el camino, de cómo esto se puede llegar a dar en las personas. Ahora mismo, en estos tiempos de crisis que tenemos, yo sé que hablas sobre la resiliencia. Me gustaría traer esta palabra y este concepto al webinar. ¿Cómo podemos ser personas más resilientes? Y también, cuando te estaba escuchando hablar, porque trabajo mucho dentro de las organizaciones también, y a veces pues tengo clientes que tienen situaciones de mobbing, ¿no? Y leía un artículo tuyo el otro día, una entrevista que te hicieron sobre la felicidad en el trabajo y se dice que se puede estar siempre feliz en el trabajo. Y en esos momentos ya no hablamos de crisis económica, sino en esos momentos de acoso en toda regla. ¿Cómo encontramos esos momentos de bienestar? Claro, antes comentaba, ¿no?, que ese equilibrio entre emociones positivas y emociones negativas es el que tendemos a buscar, pero no a negar, ¿no?, las emociones negativas. Y obviamente no vamos a negar el encontrarnos mal una persona en que está siendo víctima de acoso psicológico, ¿no?, en el trabajo. Obviamente ahí yo creo que lo importante es acudir a esa urgencia emocional, que es reducir ese malestar, bien haciendo intervenciones en el ámbito laboral, analizando y evaluando qué es lo que está haciendo que esa persona se sienta mal, si en el caso de la identificación del acoso psicológico por una fuente o varias fuentes es esa, pues intentar reducir o eliminar ese factor nocivo. Y claro, primero intentaríamos ir a esa urgencia, ¿no?, emocional. Una vez se ha reducido esa urgencia emocional, entonces intentaríamos crear en positivo, ¿no?, a ir hacia en positivo. Porque, fíjate, lo que pasa muchas veces es que si solamente nos focalizamos en lo que funciona mal o en lo que está mal, reparamos eso que está mal y lo dejamos así. Y yo creo que es como a una planta cuando la ves y dices, bueno, está bien, tiene color verde, pero si no la riegas, no la abonas, no la nutres, al final pues se muere. Entonces, claro, un poco también yo creo que es lo que ocurre en muchas organizaciones. Se tiende a ir solo a lo urgente, que no digo que no sea importante, sí que lo es, pero se tiende a focalizarse menos y a trabajar menos, a intervenir menos en lo que está funcionando más o menos bien, pero que debemos de mantener o incluso de promover. Entonces, desde mi perspectiva, la respuesta sería, me gusta utilizar mucho una metáfora que es cuando te haces una herida. Por ejemplo, el otro día cocinando me hice una herida en el dedo y obviamente no me preocupaba por lo estético, ¿no? Decir, bueno, pues que luego esto no se note, ¿no? Sí. Voy a ponerle crema para que cuando le dé el sol no se note, sino que primero lo que intenté es curar, desinfectar esa herida. Y una vez ya se ha desinfectado, pues ya podemos pensar a hacer algo para crecer en positivo. Yo creo que este es el camino, ¿no? Pero bueno, es mi perspectiva, claro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces me encuentro con clientes que quieren, no, Teresa, pero vamos a trabajar la parte positiva. Al final la psicología positiva es esa parte positiva. Digo, claro, pero si no nos enfrentamos a lo negativo que nos está arrastrando, es imposible sacar eso claro, positivo. Exacto. Cuando me llaman en las organizaciones, Teresa, queremos que entre, que motives al equipo, que les ilusione, ¿no? Digo, mira, yo no entro aquí y me pongo ahí a chillar. A lo mejor porque soy americana se piensan que ese es mi estilo, ¿no? Y siempre les digo, tenemos que hacer pre-trabajo y el pre es la resiliencia, ¿no? Porque si no enseñamos al equipo a levantarse una y otra vez cuando nos caemos, y con las pequeñas y las pequeñas y grandes adversidades o estresores, no sabemos levantarnos, ¿cómo vamos a estar motivados e ilusionados, no?
Ujú. Sí, yo creo que, bueno, has dicho un nombre que es la resiliencia. Para mí es, bueno, es uno de los temas estrella, ¿no?, que estamos investigando a nivel organizacional, a nivel de las organizaciones y de los equipos, pero obviamente también está esa resiliencia individual, ¿no? Y también creo, como tú, que es fundamental. Eh, nosotros, fíjate, empezamos en el año 2008, justo cuando empieza la crisis económica, ¿no?, aquí en España, por lo menos la fecha así más oficial. Empezamos un proyecto de investigación bueno, acabamos el año pasado, en donde pues, nos dedicamos a estudiar cómo son las organizaciones positivas, ¿no? Entendiendo por una organización positiva aquellas que son saludables y resilientes. Ya incluíamos la palabra resiliencia porque pensábamos, por los estudios previos que habíamos analizado antes en la literatura, que iba a ser un tema clave en los próximos años, ¿no? En que se preveía que podíamos entrar en un periodo de crisis y que la resiliencia aparecía como una capacidad humana y social fundamental para, digamos, funcionar bien, a un buen nivel de funcionamiento en situaciones adversas. Entonces, era un tema que estaba muy poco investigado. Incluso hoy día tampoco hay mucha investigación, sobre todo en el ámbito organizacional, pero sí que nos parecía muy, muy interesante, ¿no? Entonces, hemos hecho un seguimiento de 137 empresas, que obviamente no acabamos en tiempo 3, que fue en el tercer periodo del estudio con todas ellas, sino que al final quedaron unas 30, de las que estábamos estudiando, pero sí que nos interesaba estudiar este aspecto, ¿no?, la resiliencia. Entendida así, ¿no? O sea, nosotros la conceptualizamos como el funcionamiento positivo en situaciones adversas. Porque a veces también se dice salir fortalecido de las crisis, tal. Yo creo que esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, es más, entraría más dentro del concepto de crecimiento postraumático, ¿no? Claro, Es total. decir, claro, ¿no? Si comparamos una persona, un grupo, una organización antes de un periodo adverso y después, podemos ver esa foto antes y esa foto después de ese periodo adverso si la persona, el grupo, la organización funciona mejor, ¿no? Con indicadores de bienestar psicológico, crecimiento económico, por ejemplo, también, protección social o beneficios sociales, etcétera. Entonces, es como un antes y un después. Mientras que la resiliencia yo la entiendo más como pese a ese periodo de estrés, ¿no?, que estás sufriendo, pues cómo tú te autorregulas a ti misma o a ti mismo o a tu equipo para seguir viendo el lado positivo, ¿no?, de lo que está ocurriendo, darle significado a eso que está ocurriendo, seguir planteándote y persiguiendo metas aun en situaciones adversas y sobre todo tener esa actitud optimista, ¿no? Porque, fíjate, justamente en situaciones adversas, situaciones de crisis, en donde la información es incierta, es donde el optimismo juega un valor más importante, ¿no? Las personas optimistas o los equipos o las empresas optimistas en situaciones de incertidumbre, en que la información no está clara, hay informaciones contradictorias, ahí es donde yo creo que el optimismo juega un papel importante y incide en la resiliencia también. Claro. Me estás hablando y están surgiendo cientos de preguntas y no sé cómo lo voy a enfocar. Quiero volver al punto de la resiliencia y el crecimiento postraumático. Perfecto. Y también tocar lo del optimismo. Vamos a volver al crecimiento postraumático. Entonces, Seligman habla que la psicología positiva nos lleva a ese funcionamiento óptimo, a ese florecer de 0 a 10, ¿no? Donde la psicología clásica nos ha llevado de -10 a 0. Entonces, cuando una persona supera una adversidad, ¿a dónde lo ves en ese scale, en esa línea? ¿Lo verías en un 0 o es en más de 0? ¿Y en qué punto es ese crecimiento postraumático? Claro, yo creo que, claro, si pensamos que en el crecimiento postraumático, primero, tiene que haber un crecimiento, es decir, que puede ser ese crecimiento de -3 a -1, por ejemplo, vale, o de -3 a +3, es decir, que ya no, creo yo, le daría tanta importancia al menos o al más, sino que ha habido una mejora de alguna manera. Claro. Y luego, postrauma.
Es decir, de antes a después de que ha ocurrido un trauma. O sea, la idea también principal que está subyacente es que tiene que haber un evento negativo, traumático, etcétera. Y percibido así, ¿no? Por la persona, por el grupo o por la organización, que puede ser una enfermedad, que puede ser una reducción de plantilla, por ejemplo, o algún otro indicador de crisis o de convulsión económica, ¿no? En la organización. Entonces, claro, tiene que haber un antes y un después y un crecimiento a partir de ese trauma. A partir de ahí es donde podemos medir y trabajar esto. Hay otro tema también muy interesante y es que estamos siempre hablando de un tipo de resiliencia, en este caso, reactiva. Es decir, que la persona crece, la persona construye o la organización mejora después del trauma, pero porque ha sufrido algo, ha habido ese trauma. Claro, también es muy interesante, aunque muy incipiente la investigación, que habla de la resiliencia proactiva. Es decir, no reactiva, sino proactiva. Y yo creo que aquí, desde la psicología positiva, es donde, por supuesto en el otro ámbito también, pero es donde podemos empezar a dotar de recursos a las personas y las organizaciones para que, como yo digo, mochileen, ¿no? Llenen su mochila esos recursos. Y claro, cuando venga esa situación adversa, donde tengan que afrontarla, pues digamos que esa mochila cargada de recursos psicológicos actúe como una especie de paracaídas, en donde, bueno, todos sabemos que desafortunadamente antes o después en la vida vienen recaídas y momentos difíciles, pero claro, no es lo mismo caerte de un 8º piso con un paracaídas que caerte al vacío. Claro. La caída va a ser menos dura, va a tener menos consecuencias y vas a poder recuperarte mejor y antes, ¿no? de esa situación. Entonces, yo creo que ahí es donde está el kit de las intervenciones, ¿no? positivas. Sí, porque muchas personas se creen que la resiliencia es algo que trabajas después de, pero totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y Karen Ravitch, creo que es su apellido, de la Universidad de Pennsylvania, que ha hecho todos los programas con el US Army y en educación y eso, ella habla en su libro, que creo que es uno de los mejores libros de resiliencia que hay, sobre cómo debemos de desarrollar estos pilares de resiliencia antes de también, o sea, como preventivo, ese paracaídas del que tú estás hablando. Eso es. Súper importante. También hay otra autora, Malak, que también desde una perspectiva más teórica, porque investigaciones hay pocas, ¿no? en esto, como tú comentabas, pues bueno, también elaboró una serie de indicadores, ¿no? Bueno, si tuviéramos que hacerle una foto a una organización resiliente, ¿qué saldría en esa foto? ¿Qué características habría, ¿no? Y entonces, para mí esto es muy interesante porque nos da como unas pistas de cómo podemos construir esa resiliencia proactiva antes de que ocurra el evento negativo, ¿no? Y entrenar y formar a las personas en esto. Entonces, por ejemplo, ella habla de una serie de factores. Uno es el optimismo, ese optimismo inteligente que, bueno, ya en el webinar con Gonzalo Hervás, pues ya aclaró bastante, ¿no? Lo que era. Ese optimismo inteligente, esa característica, ¿no? de pensar en el mejor futuro posible, incluso aunque las situaciones sean adversas o poco claras. Entonces, entrenar en optimismo, entrenar, por ejemplo, en dotar de significado a las situaciones complejas. Esto es, pues, el reprisal, ¿no? El volver al reasignar el sentido de la vida, el sentido del trabajo, el sentido de la organización, el seguir trabajando muy claro y tener muy claras cuáles son las metas. Yo creo que nuestras metas, nuestros objetivos, la visión y la misión de la organización y también individual y del equipo. Yo creo que esto es fundamental porque es lo que te sigue dando esa luz, ¿no? Ese faro en mitad del océano hacia dónde tienes que ir. Si uno pierde ese faro, ¿no? Esa meta, pues prácticamente lo pierde todo. Entonces, esto también es muy, muy relevante, ¿no? Claro, es que es lo que nos ayuda a mantener ese optimismo y esa esperanza, ¿no?
que esperanza es un tema que nos ha salido en los webinars, pero que también la trabajamos y tiene una metodología detrás de ella. Sí. Entonces, este aspecto también era importante. Y luego, claro, algo fundamental, que son, yo creo que esto, fíjate, ya no salía en los estudios que hacíamos sobre estrés y burnout, porque, bueno, yo vengo del lado oscuro de la salud ocupacional, estudiando qué le pasa a las personas cuando están mal en el trabajo, y ya ahí aparecía que un amortiguador importante del estrés laboral son las relaciones sociales positivas. El apoyo social por parte de compañeros, por parte de líder, por parte de los clientes o los usuarios del servicio. Y sigue apareciendo también cuando estudiamos el bienestar, las relaciones sociales, el seguir construyendo relaciones sociales positivas. También en el modelo de Seligman, de Flourishing, también aparece como uno de los indicadores importantes y, bueno, y en multitud de estudios. Esto es algo que es básico y casi universal. Pero qué poco se cuidan las relaciones sociales, ¿no?, en una organización y, en definitiva, las personas. También el otro día en el webinar, fíjate que me los he visto casi todos, faltan los últimos. Pues muchas gracias. Juan Pedro Sánchez, él decía que para ser un buen líder, ¿no?, tiene que ser duro con los objetivos y suave y tierno, ¿no?, con las personas. Y esto que poco se hace, ¿no?, también en las organizaciones y qué importante es no solo a nivel de líder, sino también a nivel de las relaciones en grupo. Trabajar el día a día con las personas, el esfuerzo porque al final estamos tan ensombrecidos, ¿no?, por las pantallas, por los WhatsApps, por las redes, que está muy bien y yo no digo que no, pero creo firmemente que no hay que olvidar el cara a cara, no hay que olvidar el contacto ocular, el contacto táctil, ¿no?, entre nosotros y el seguir haciendo esto. Y luego otro aspecto importante de las organizaciones resilientes es el liderazgo positivo, que también ha sido uno de los temas de los webinars y que en las organizaciones, para mí, es fundamental. Se produce mucho el efecto cascada cuando trabajas en intervenciones en las organizaciones con los líderes, con los mandos intermedios, capataces, supervisores, porque son los links que tienes dentro de la organización para llegar también a los empleados. Fíjate, si hablamos de grandes organizaciones, no podemos ir a trabajar con todos los empleados, ¿no?, sino que trabajando, formando y nutriendo a los líderes con buenas herramientas, con esas mochilas, podemos también trabajar indirectamente con los empleados, ¿no?, con los profesionales. Y luego otro aspecto fundamental en situaciones de crisis también es seguir trabajando la innovación, la creatividad y el bricolaje. Yo siempre hablo de las culturas MacGyver, ¿no? Esa serie americana de MacGyver, en donde, bueno, pues era capaz de, con cualquier cosa, ¿no?, con un cordón de zapatos, pues hacer maravillas. Cuando nos quedamos sin recursos, cuando desaparecen las épocas de bonanzas y tenemos que trabajar y seguir funcionando bajo mínimos, qué importante es esta capacidad de ser creativo y innovador. Y fíjate, también todos los estudios de Barbara Fredrickson sobre emociones positivas vienen a decir que justamente estas conductas creativas e innovadoras aparecen cuando existen emociones positivas. Claro. Y claro, a veces pues es un poco contradictorio en situaciones de estrés cuando a veces lo que, sin querer, muchas veces que no se ha intencionado, ¿no?, se inducen otros estados emocionales como es el miedo, ¿no?, la desesperanza, en donde uno lo que hace es sobrecogerse y no ver oportunidades en el ambiente, no ser creativo en absoluto. Entonces, claro, todo esto es tan fundamental que las organizaciones lo conozcan, lo desarrollen, lo implanten. Y no es fácil, no es fácil. Porque entrar con este discurso en muchas organizaciones, yo siempre digo que no todas están en el mismo nivel de madurez para entender, para aceptar y para implantar estos cambios. Pero bueno, todo llegará. Claro, ni preparado para escuchar nuestro lenguaje. Es verdad. Me acuerdo que fui a una multinacional, teníamos una reunión con uno de los de recursos humanos y antes de subir a hablar con el director general, bueno, era el director de recursos humanos, me dijo, Teresa, antes de subir, cambia el lenguaje, me dijo.
Ya te avisaba, ¿no? Te avisaba. Claro, y entonces en ese momento yo tuve que tomar una decisión. Digo, si cambio el lenguaje, no estoy hablando de lo que llevo años formándome y preparándome. Ya no estamos hablando de un liderazgo positivo ni basado en la ciencia positiva. Digo, y no lo hice, sabiendo que podría perder trabajo. La buena noticia es que cuando subí y empecé a hablar, resulta que el director general era un apasionado de la psicología positiva, el de recursos humanos no lo sabía. Muy bien. Empezamos, teníamos conocidos en común, él había leído mucho sobre psicología positiva, así que me salió bien. Pero sí que las organizaciones se nota ese rechazo a nuestro lenguaje, ¿no? Sí. De estas relaciones. Marisa, estoy un poquito hiperactiva hacia adentro contigo. Y te explico por qué, porque para mí es un privilegio tenerte, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué le preguntaría a Marisa? Porque ¿qué puedo aprender de ella? Y creo que hay grandes investigadores mundiales en psicología positiva y creo que en España estamos despuntando y soy un equipo extraordinario. Y tú eres una de ellas. Entonces, cada cosa que me estás diciendo, se me están surgiendo 20.000 preguntas y me cuesta trabajo centrarme. Quiero volver sobre el tema de relaciones positivas, ¿vale? En relaciones positivas, vale, tenemos que crear estas relaciones dentro de las organizaciones y también tenemos el miedo de que cuando yo entro por la puerta de la organización yo tengo que asumir mi rol de líder o director de lo que es mi cargo, mi puesto. Entonces hay como ese miedo a querer compartir o mostrar partes de quién eres, ¿no? Que al final es que lo que hace que conectemos, ¿no? Me estoy acordando de un caso de una directora de recursos humanos en una multinacional con la que trabajo, que no compartía, o sea, tuvo una nieta y estaba súper ilusionada y la única que se enteró fui yo era una consultora externa, y no se lo contaban ni a las personas más cercanas a ellas, ¿no? ¿Qué miedo de voy a mantener mi rol profesional y no quiero que se refleje mi parte personal? ¿Cómo creamos esas relaciones dentro de las organizaciones cuando hay esos miedos? Claro, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando existe una herida, primero hay que curar esa herida. Entonces, yo creo que primero habría que identificar qué está causando estos miedos, ¿no? Es decir, ¿qué indicadores? Si es la cultura de la organización, es algo que todos hacen, es dentro de un departamento, es en un área concreta. Entonces, identificar, bueno, pues qué está causando esto. Una vez se identifica, se conoce cuáles son los antecedentes, las causas, sería trabajar sobre eso. Y una vez esto, digamos, aplanado o reducido, sería construir en positivo. Yo creo que para mejorar las relaciones interpersonales, primero hay que analizar esto, qué está fallando. Ese miedo, ¿de qué viene? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que teme? ¿Cuáles son sus expectativas, ¿no? De futuro? ¿Qué va a pasar? Entonces, muchas veces, por ejemplo, trabajando en procesos individuales, ¿no? O bien de coaching, o bien de consultoría, etcétera, con estos líderes se pueden identificar esos miedos y se pueden reducir esos miedos y trabajar más en positivo, y otras veces es más con el equipo o es más la organización. Entonces, depende. Yo creo que un primer paso es identificar, ¿no? Si esos antecedentes son más de la organización, son más del equipo, es más individual de la persona que tiene miedos infundados, y a partir de ahí pues trabajar las creencias más positivas, ¿no? Como la autoeficacia, por ejemplo. Claro, bueno, eso es otro tema que vamos a tener que entrar. Porque, a ver, ¿qué es lo que estaba pensando? Que se me ha ido de la cabeza. Se me ha ido. Bueno, has dicho la palabra mágica, autoeficacia. Y ya, bueno, ahora me acuerdo. Sí. Claro, porque tenemos esa creencia de que no debemos tener amistades en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues yo creo, fíjate, hay una serie de investigaciones recientes que están trabajando el concepto de companion love, ¿no? El amor por los compañeros de trabajo. Y yo esto a veces en algunas situaciones, en algunas conferencias para determinadas empresas, etcétera, primero yo pregunto, ¿qué tal si hablamos del amor con los compañeros? Porque, como decíamos antes, hay organizaciones que no están a ese nivel de valoración, con lo cual, pues una vez tú detectas tal, pues
regular un poco el discurso. Yo tampoco soy partidaria de cambiarlo completamente, pero sí regularlo, Claro. ir más hacia polarizarte más o menos, ¿no? Diríamos. Y justamente en una jornada que estuve con empresas dentro de una asociación nacional que hay de dirección por misiones, que fue aquí en Valencia, en la empresa Vigón. Bueno, pues fue muy interesante porque querían que hablara sobre el amor con los compañeros de trabajo. Obviamente no es amor pasional, claro, no es ese, sino que es el cariño, el afecto, que te lleva, es algo, es un sentimiento, una necesidad tan básica en el ser humano que si no la tuviéramos en potencia, todos nosotros, no estaríamos aquí. O sea, nos ha servido para la supervivencia de la especie. ¿Qué hubiera sido de las personas, del ser humano, si no nos hubiéramos apoyado en grupo frente a las bestias, ¿no? Cuando salían de las cavernas a por comida, ¿no? Sí, como ahora que vas al supermercado. Claro, no estaríamos aquí, es que no estaríamos aquí. Es algo fundamental. ¿Y cómo procurar el cariño y ese afecto positivo? Compartiendo, siendo interdependientes. No nos queda otra. Y compartimos no solo los compañeros en el trabajo, sino también el líder, el jefe, que es uno más, es un rol más dentro del equipo de trabajo. Entonces, yo creo que el trabajar la cooperación, el trabajo en equipo, la generosidad, el agradecimiento, ¿no? Que son técnicas clásicas en psicología positiva dentro de los equipos de trabajo, desarrolla ese afecto dentro de los equipos que hace que un equipo feliz también sea más productivo. Si es que al final estamos hablando de la clásica hipótesis de Happy and Productive Worker en la literatura de investigación en psicología del trabajo de las organizaciones, que está clara, ¿no? La relación. Cuando el trabajador, cuando el equipo está más feliz, entendiendo por feliz más emociones positivas, trabajo con las fortalezas y el estar al servicio de los demás, hacer algo que nos trasciende, eso hace que las personas, los equipos y las organizaciones sean más productivas. Y al ser más productivas también generan mayor nivel de bienestar y felicidad, con lo cual entramos en esas espirales virtuosas, ¿no? Que tanto nos ha hablado Barbara Fredrickson con sus teorías de las emociones positivas. Con lo cual es entrar en esa rueda. ¿Cómo entras? Yo creo que entrar en esa cadena es mejorando los niveles de bienestar y felicidad en el trabajo y en la vida, obviamente, ¿no? Porque al final está todo conectado. Pero es a partir de las intervenciones en felicidad. Porque además también en los estudios que hay se ven esos indicadores de causalidad, ¿no? Entre bienestar, felicidad y productividad. Entendido por productividad, desempeño en rol extra-rol, calidad del servicio, el retorno de la inversión, cuenta de resultados, etcétera. Vemos que el path o la relación que va desde bienestar a productividad es mayor que la de productividad a bienestar. Es decir, por supuesto hay esa reciprocidad, pero el efecto desde el afecto a la conducta es mucho mayor, ¿no? Entonces, también eso es un indicador de que cuando tenemos que mejorar los niveles de productividad y de rendimiento en las organizaciones, hay que trabajar la felicidad y el bienestar, es que no nos queda otra. Me recuerda, bueno, a lo que cuando me formé con Chao, pues él lo decía, ¿no? Que nos creemos que conseguimos el éxito a nivel individual y después vamos a ser felices, ¿no? Y en realidad es al revés. Cuando somos felices conseguimos ese éxito. Exactamente, esa es la idea. Qué bueno, qué interesante. Y estaba pensando en la emoción de amor. También sí. Es una de las que yo trato en el trabajo y siempre adaptando el lenguaje para ayudarlos a entenderlo, porque al final es una emoción que no le estamos sacando el provecho porque nos da miedo. Y igual como la ira, pensamos que la ira es negativo, bueno, la ira bien gestionada es positiva, ¿no? Entonces, el amor, yo lo que hago del tirón, le defino la emoción de amor según Barbara Fredrickson. Y desde ahí ya digo, esta es la definición que estamos utilizando y desde ahí ya sí podemos ver cómo podemos traer la emoción de amor al entorno laboral, ¿no? Muy bien, muy bien. Que es una forma de las que yo hago. Muy bien. Bueno,
Seguimos hablando. Otra cosita que te quería preguntar, cuando hablaste del liderazgo positivo, ¿en qué se diferencia el liderazgo positivo a otros estilos de liderazgo? Vale, nosotros como entendemos el líder positivo, porque hay muchos estilos de liderazgo, ¿no? Claro. Desde los estudios clásicos del líder orientado a tareas, orientado a las personas, hasta hoy día tú entras, por ejemplo, haces una búsqueda de literatura científica sobre leadership y los apellidos de leadership van desde el servant leadership, liderazgo de servicio, transformacional, auténtico, positivo, etcétera. Sí que es cierto que cuando empiezas a ahondar un poco más sobre qué entendemos por liderazgo positivo, sobre todo por todos los estudios del POSS, ¿no? Del Positive Organizational Scholarship, de Cameron y colaboradores, vienen a entender, para mí es una fusión entre liderazgo transformacional y auténtico. ¿Vale? Yo creo que el liderazgo transformacional, entendido en el estilo clásico, ¿no? O sea, un líder orientado con una visión muy clara de hacia dónde va el equipo, la organización, orientado a las personas, a los sentimientos, que tiene en cuenta también los aspectos individuales o las relaciones individuales del tú a tú, no solo del líder con el grupo, sino con cada individuo en concreto. Orientado también a gestionar el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de los colaboradores. Esto, unido o fusionado con el líder auténtico, o sea, la autenticidad, la congruencia de valores, de comportamientos, de ideas, etcétera, para mí es la fusión fundamental, ¿no? Que conformaría ese liderazgo positivo. ¿Por qué digo lo de auténtico? Porque sin esa condición o sin ese ingrediente de autenticidad, todo lo que hacemos muchas veces, ya no solo en intervenciones en liderazgo, sino en otro tipo de intervenciones, se acaba convirtiendo en humo muchas veces. Claro. Claro. Sí. ¿Y qué ansia y qué necesidad tenemos de ver esa autenticidad en el liderazgo, no? Fundamental, es fundamental. Es que, fíjate, vale la pena no empezar incluso una intervención cuando no ocurren dos cosas. Primero, y bueno, una cosa que es la creencia en que esto funciona, ¿vale? Claro. Y en la creencia en que esto funciona viene desde que mis comportamientos van a ser auténticos, esto coincide con mis valores, no lo hago porque tengo que hacerlo o porque estoy sometido a una presión o por el síndrome de modernidad, porque otros lo están haciendo y lo tengo que hacer yo, se lleva ahora, etcétera, sino porque realmente creo en ello. Y entonces mis comportamientos van a ser auténticos cuando estoy infundada con esa creencia. Y que esto es una creencia posibilitadora de que esto va a funcionar, de que realmente creo que esto va a ser así y que creo y confío en mis posibilidades, en mis competencias para llevar a cabo esas acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo confluye ahí. Fíjate, ¿qué consecuencias tiene el liderazgo positivo? Pues desde la mejora del clima y las relaciones interpersonales en el equipo. Fíjate que muchos de estos líderes, lo que hemos encontrado en nuestros estudios también es que fomentan la confianza tanto vertical, es decir, de los colaboradores hacia la dirección, como horizontal, entre colaboradores, o sea, dentro del equipo, como que mejoran los niveles de engagement dentro de los equipos, es decir, engagement entendido como lo opuesto justo al burnout, ¿no? A la decepción, ese estado positivo, ¿no? de energía, vigor, dedicación, ilusión por lo que uno hace, significado de lo que está haciendo, tanto a nivel individual como a nivel de equipos de trabajo. Y luego, por supuesto, está la relación directa con el desempeño de los equipos y la productividad. Y fíjate, para mí otro resultado muy, muy, muy interesante es que todos estos recursos de la organización, porque en definitiva el líder positivo es un recurso más que tiene la organización, un recurso positivo, no tienen un efecto directo en la productividad, sino que tienen siempre, o la mayoría de las veces, un efecto que llamamos mediado. Es decir, mediado ¿por qué? Por el bienestar, por las creencias de eficacia, por el engagement, por la resiliencia de los equipos. Es decir, que el líder positivo no afecta directamente a la productividad del equipo, sino que tiene que pasar necesariamente porque las personas se sientan bien. Se sientan bien entendidos como con más emociones positivas, más engagement,
mayores niveles de creencias individuales y compartidas de eficacia y después también más resiliencia del equipo. Fíjate que hace poco nos han publicado un artículo en Journal of Happiness Studies, que es una de las revistas, para mí, modelos en la psicología positiva, sobre una tesis de resiliencia de equipos. Y encontramos que los equipos que fomentan más emociones positivas colectivas, no a nivel individual, sino a nivel colectivo, tienen más niveles de resiliencia de equipo y a la larga también desarrollan mayores niveles de desempeño in-role y extra-role. Es decir, el desempeño que viene dado por la organización, lo que está estipulado en tu puesto de trabajo, en tu contrato, y no solo ese, sino el extra-role, es decir, el que va más allá de lo que está estipulado, que tiene que ver con la capacidad de ser empático con los problemas de los usuarios, la atención personalizada, es decir, todas aquellas conductas que van más allá del rol, el extra mile, y que tienen que ver con el aportar por parte de los empleados y los equipos valor añadido a su trabajo, porque no te lo exige la organización, es voluntario, pero a la vez tiene un beneficio para la organización. Bueno, con lo cual esto yo digo, es un no parar, ¿no? Porque cada vez que es un no parar. Encuentro resultados tan interesantes. Se ve que te apasiona, va a apasionar el tema. Estabas hablando de las emociones positivas en momentos de resiliencia. Y muchas veces me recordaba algo que había leído, no me acuerdo donde después de una adversidad, cuanto más emociones positivas vivamos en esa siguiente semana, nos va a ayudar a ser más resilientes, ¿no? Y explico esto y que pues muchas veces en esos momentos extremos estamos hablando de, obviamente no es emociones de alegría, euforia, ¿no? Pero sí la gratitud, ¿no? Por ejemplo. Claro, es que muchas veces decimos emociones positivas, alegría, júbilo, y claro, hay otras que son las grandes olvidadas, ¿no? Que es la gratitud, por ejemplo, que comentabas, es la calma, es la serenidad, es la relajación, el relax, y que también son fundamentales, ¿no? Y que son emociones positivas, claro, de baja intensidad, pero igual de buenas. Claro, y funcionales. Bueno, se nos olvida también echar estas emociones en nuestros día a día, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, nos vamos de tiempo, yo ya no quiero ni pensar en el tiempo, pero es que quiero terminar porque me encanta, quiero recomendar tu libro. Este libro, yo he hablado muchísimas veces de este libro, para mí es un pilar, el engagement en el trabajo. Es mi libro, es uno de mis libros de referencia, ya lo veis, está lleno de papeles, de subrayados, de estrellitas, de todo, creo que enhorabuena porque es un trabajo excelente. Y quiero empezar, fíjate, con la primera frase quiero terminar el webinar y con la primera frase del libro, dice, el concepto de la autoeficacia construye el núcleo duro de la psicología positiva. No hemos tocado el tema de autoeficacia en los webinars y creo que es vital. Es vital. La verdad que fíjate, yo tuve el placer enorme de ser la madrina de la investidura de doctor honoris causa del profesor Albert Bandura en la Universidad de Castellón en el 2002, sí. Y bueno, para mí aquello fue de esas experiencias que hay un antes y un después. Claro, se me ha puesto hasta los vellos de punta. Entiendo que los que no entiendan de esto dirán, estas dos están locas. Sí. Bueno, ya te enviaré alguna foto, ya verás, yo las tengo ahí. Porque fíjate, él contactó conmigo, me escribió una notita muy pequeñita pidiéndome un artículo de los primeros que publicamos de Computer Self-Efficacy en la revista Computers and Behavior, y me pedía ese artículo. Y claro, para mí aquello fue un shock, ¿no? Yo la verdad que soy un poco amante, ¿no? de estos grandes psicólogos, en concreto Bandura. También soy un padre espiritual. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, iniciamos esa relación tal y cuando me dijo que sí que aceptaba venir a Castellón, bueno, aquello fue impresionante. Y hicimos justamente con motivo del honoris causa un seminario sobre autoeficacia, el primer seminario nacional de autoeficacia en España. Y luego, bueno, pues tuve la enorme suerte de ir 2 semanas a Stanford
a estar trabajando con él, eso fue ya en el 2005, y claro, estar en Stanford. Eso no va más. Fíjate, en reuniones que hacían los lunes reuniones de doctorado, estaba Albert Bandura, estaba Ross, estaba Sayón y estaba Zimbardo, el profesor. Y entonces yo estaba allí como un sueño, ¿no? Claro, para una catedrática de psicología social. Bueno, entonces era rasa. Sí. Bueno, se empezaba básicamente, ¿no? O estaba en investigaciones interesantes y a partir de ahí, para mí aquello fue muy inspirador y fíjate que a partir del 2005 empezamos 2 o 3 tesis sobre autoeficacia y vimos que la autoeficacia era esa creencia fundamental en tus propias capacidades a nivel individual o en las capacidades de tu equipo o tu organización para, digamos, llevar adelante tus retos futuros, ¿no? Y confiar en tus competencias para que eso fuera así, ¿no? En el futuro. Y esto es básico para todo. Es decir, ¿dónde podemos encontrar un área del comportamiento humano y organizacional en donde las creencias, en las propias competencias no sean fundamentales? A partir de ahí se construyen esas profecías autocumplidas, ¿no? Claro. De que si crees que vas a poder hacer algo, lo acabas haciendo, y si crees que no, esa famosa frase, ¿no?, de Henry Ford, también interesante. Y bueno, se convierte también en la base de justamente del crear, desarrollar y llevar a buen término y con éxito las intervenciones, ¿no? Eso que comentábamos antes. Si yo no creo que no voy a ser capaz de llevar a cabo con éxito esta intervención, pues al final se cumple esa profecía, ¿no?, autocumplida de que no lo voy a conseguir. Entonces, previo a todo tipo de intervenciones es muy importante trabajar las creencias. Esas creencias que pueden ser limitadoras cuando la autoeficacia está baja o posibilitantes, ¿no?, cuando la autoeficacia está alta. Y bueno, pues aquí te podría comentar, porque es una de mis pasiones, ¿no?, también la autoeficacia, ¿no? Cómo la autoeficacia pues no siempre tiene consecuencias positivas, los límites, ¿no?, hasta dónde esa autoeficacia es positiva, a partir de cuándo y dónde puede tener consecuencias negativas, por ejemplo, en situaciones de riesgo o en situaciones incluso de aprendizaje, ¿no? Demasiada autoeficacia puede llevar a invertir menos en recursos y, por ejemplo, a suspender un examen, ¿no?, como pasa algunas veces. Y bueno y así multitud de investigaciones. Claro, estaba uniendo la idea de autoeficacia también con rasgos de personalidad, ¿no? Exacto. Y eso también, eso sería otro mundo, ¿no? O también con perfiles narcisistas, veo que ahí podría ser un peligro. Por ejemplo. Vale. Bueno, pues para terminar, y como estábamos hablando de resiliencia y en momentos complicados, la autoeficacia, ¿por qué es tan importante la autoeficacia en la resiliencia? Claro, fíjate que si tanto las personas, los grupos, las organizaciones no confían en ellos mismos para llevar a cabo los retos o las tareas futuras, pues en situaciones adversas en donde todo se tambalea, si no tienes esa creencia firme de que vas a poder conseguirlo junto con esos dosis de optimismo, pues va a ser muy difícil que sigas manteniendo un buen funcionamiento bajo esa presión. Claro, y también una vez que nos caemos, si tenemos esa autoeficacia, nos vamos a volver a levantar, ¿no? Exactamente. Y evita la indefensión aprendida. Por ejemplo. Y también es la atribución causal, ¿no?, que hacemos de esa caída. Si es una atribución en donde se ve inmersos aspectos que son permanentes en la persona, es que no soy capaz, por ejemplo, la capacidad. O bueno, pues ha sido debido a las circunstancias, ¿no?, porque la situación era difícil y no hemos podido conseguir, pues también esas atribuciones están muy relacionadas con la autoeficacia, ¿no? Las personas autoeficaces también tienden a ser más realistas respecto a la atribución de esas causas.
Es todo un mundo esto, también. Sí, es fascinante. No, un webinar de una hora no es suficiente. Haría falta, bueno, haría falta tu programa, ¿no? Ujú. Para terminar, cuando a mí me piden, Teresa, ¿a dónde me podría formar? Eh, yo me formé en los Estados Unidos, pero siempre digo, si me formase en España, me iría al programa de Marisa. Para terminar, ¿nos puede explicar, por si hay personas que estén interesados? Ujú. Bueno, pues hace 2 años iniciamos, esta es la segunda edición, el posgrado de Psicología Positiva en Castellón. Y la verdad que lo iniciamos porque pensamos que hacía falta, ¿no? Es decir, ya nos pedían, dentro de la Sociedad Española de Psicología Positiva, muchos de los socios nos pedían, bueno, ¿dónde puedo formarme? ¿Qué puedo hacer? Si Estados Unidos, Australia, tal. Pero claro, a nivel nacional, ¿qué se puede hacer? Y bueno, pues nos lanzamos a ello, ¿vale? Entonces, es un programa de psicología positiva en las áreas de salud, clínica, organizaciones y educación, es muy amplio. Si queréis entrar en la web para ver el profesorado, pero básicamente el profesorado es de los investigadores y profesionales a nivel nacional más potentes que existen, pues están ahí, por lo menos los que vamos incorporando, ¿no? Cada vez a más gente. Y luego también contamos con la participación de Margarita Tarragona, desde México. Trabajamos mucho el online porque las clases son con streaming. Y fíjate, por ejemplo, este año tenemos 6 estudiantes presenciales y 22 online. Wow. Y la mayoría de los 22 se conectan todos los viernes y sábado por la mañana, muchos de ellos de Latinoamérica, que Ajá. se levantan a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, para poder estar un sábado a las 10 Ya te tiene que presente. apasionar el tema. Apasionados, aquello va... Bueno, ya no solo es que, bueno, hay que vivirlo, a mí se me pone la piel de gallina porque ya no es el trabajo del profesor, que es estupendo y fenomenal, sino también el trabajo del grupo de alumnos, que son grupos, son gente que están trabajando, que o no, hay de todo, son muy heterogéneos, pero que les une algo y es la pasión por la psicología positiva. Y eso, bueno, es impresionante cómo bulle, ¿no? en esas clases, durante las clases, después, o sea, hay una preparación, hay unas clases, hay un post que es increíble, ¿no? Y bueno, la verdad que estos 2 años ha sido buenísima la experiencia y este año, el año que viene, vamos a poner en marcha el máster de psicología positiva, la primera edición, bueno, ampliamos a una segunda parte de intervenciones en psicología positiva. Y bueno, pues nada, os animamos a que estéis con nosotros, los que queráis. Bienvenidos seréis. Pues muy bien, pues muy bien. Ya cuando comparta tu webinar, comparto el enlace también para que ellos Claro puedan que sí. verlo. Pues muchísimas gracias, Marisa. Pues Ha nada, sido la verdad que he un estado placer. fluyendo totalmente, Yo ¿no? también. Yo no he estado fluyendo, me ha costado trabajo porque quería aprender tanto de ti que estaba ahí, Bueno, yo pero he al estado final me he relajado. muy a gusto, de verdad. Y yo también, Muy bien. Muchas gracias. deseando verte otra vez en persona. Nos vemos en el En el Congreso, Congreso, en Baeza. eso, Congreso de Psicología Positiva en Baeza, en abril era, En ¿no? abril, sí. ¿Cuáles eran las fechas? También pondré el link cuando 20, comparta. 21 y 22 de abril, por ahí. Exactamente no la sé, pero la tercera semana. Perfecto. Voy a compartir el link ya pronto porque creo que para registrarse... Uy, Sí. perdona, la torre. Ya sí, ya. Bueno, la mía está por ahí también, o sea que igual también se oye. Que claro, no me ha ladrado en toda la serie de webinars, tenía que ser el último. Porque tengo yo una también aquí, ¿eh? Chelsea, come here. Bueno, Marisa, que muchísimas gracias y nos vemos pronto Muy bien. y de verdad de corazón sigue con esa pasión y esa forma de trabajar y de ser. Muy bien, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Venga, chao. Hasta Adiós. luego.